Era un viernes, el 25 de mayo de 1979. El inicio de un fin de semana largo por el Memorial Day en Estados Unidos. El aeropuerto internacional O'Hare de Chicago bullía de actividad. Gente yendo y viniendo. Familias listas para empezar sus vacaciones. Viajeros de negocios deseando llegar a casa. El ambiente era el de siempre, una mezcla de prisas y expectación. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que ese día quedaría marcado en la historia de la aviación. El cielo estaba despejado, el sol brillaba y la visibilidad era perfecta. La llamada para embarcar sonó por los altavoces, un sonido rutinario que rompía la monotonía de la espera. Caminando por la pasarela hacia el imponente McDonnell Douglas DC-10 que los esperaba en la pista. Era un gigante de metal, un símbolo del poderío de la aviación moderna. El avión del vuelo 191, con matrícula N110AA, tenía casi 7 años y acumulaba cerca de 20.000 horas de vuelo. Al mando de esa máquina estaba el capitán Walter Lux, de 53 años. A su lado, como primer oficial, se sentaba James Dillard, de 49 años. El ingeniero de vuelo era Alfred Udovich, de 56 años, el experto técnico de la cabina. Juntos, sumaban décadas de experiencia y miles de horas en el aire. Habían pasado por innumerables simulacros y entrenamientos para responder a emergencias de todo tipo. Fallos de motor, problemas hidráulicos, incendios. Teóricamente, estaban preparados para lo peor. El problema es que la emergencia a la que se iban a enfrentar no estaba en ningún manual. No se había contemplado en ningún simulador. La confianza en la máquina y en los procedimientos era total. El DC-10 es un avión complejo. Depende de múltiples sistemas redundantes para garantizar su seguridad. Sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, sistemas de control. La idea es que si uno falla, siempre hay otro de respaldo para tomar el relevo. Lo que nadie en esa cabina sabía es que a punto de despegar, no solo iban a perder un motor, iban a perder mucho más. La combinación de un fallo mecánico oculto y un diseño con una vulnerabilidad crítica estaba a punto de anular toda la experiencia acumulada en esa cabina. A las 3:02, hora local, el vuelo 191 recibió la autorización para despegar desde la pista 32 derecha. El capitán Lux empujó las palancas de gases y los 3 motores General Electric CF66D cobraron vida con un rugido ensordecedor. El avión, cargado con más de 270 almas y toneladas de combustible, empezó a moverse. Ganaba velocidad rápidamente. W1, cantó el primer oficial Dillard. La velocidad de decisión, el punto a partir del cual el despegue ya no se puede abortar. Rotate, indicó poco después. La señal para que el capitán tirara de los mandos y elevara el morro del avión. El DC-10 se despegó del asfalto con suavidad. Un despegue de manual. Durante unos pocos segundos, todo fue absolutamente normal. Pero entonces ocurrió lo impensable. Justo cuando el avión alcanzaba unos 300 pies de altura, el motor número 1, el que estaba situado bajo el ala izquierda, se desprendió por completo. La pieza, una mole de casi 6 toneladas, salió catapultada hacia arriba, pasó por encima del ala y cayó con estrépito sobre la pista. En la torre de control, un controlador aéreo observó la escena con incredulidad. «American 191, ¿quieren volver? ¿A qué pista?», preguntó por radio, con la voz teñida de urgencia. No hubo respuesta. Dentro de la cabina, la tripulación se enfrentó a un caos repentino. Una violenta sacudida recorrió el fuselaje. Las alarmas empezaron a sonar. La luz de aviso de fallo del motor 1 se encendió junto con otras muchas, pero los pilotos no sabían la verdad. No sabían que el motor ya no estaba allí. Desde su posición, era imposible verlo. Su entrenamiento les decía que habían sufrido un fallo de motor, una situación grave pero controlable. Al arrancarse, el pilón que sujetaba el motor al ala se llevó por delante 1 metro del borde de ataque. En esa sección del ala se encontraban líneas hidráulicas y cables eléctricos cruciales. Al ser seccionados, el avión perdió instantáneamente el fluido hidráulico del sistema número 1, uno de los 3 sistemas hidráulicos redundantes. Con el sistema hidráulico número 1 inutilizado, los slats del ala izquierda se retrajeron de forma automática por la fuerza del aire. Esto creó una asimetría de sustentación catastrófica. El ala derecha generaba mucha más sustentación que el ala izquierda. El avión empezó a inclinarse hacia la izquierda
perdiendo altitud y velocidad. Los pilotos luchaban desesperadamente con los mandos, aplicando timón y alerones a tope para intentar enderezar el aparato. Pero era inútil. El daño en los sistemas de control era demasiado severo. El avión era ingobernable. Estaban en una caída de la que no había escapatoria. La tragedia se estaba gestando en silencio, y ni toda la experiencia del mundo podía detener lo que ya estaba en marcha. Desde que el motor se desprendió hasta el impacto final, pasaron solo 31 segundos. 31 segundos de lucha desesperada en la cabina. 31 segundos de terror para los pasajeros. La grabación de la caja negra de voz de la cabina, la CBR, es un testimonio escalofriante. Tras el sonido inicial de la explosión, Se oye a uno de los pilotos exclamar ¡Mierda! luego un caos de alarmas. Se oye al capitán Lux y al primer oficial Dillard luchando por entender qué pasa. ¿Qué tenemos? Se ha ido. Probablemente refiriéndose a la potencia del motor. Pero no sabían que se había ido literalmente. El capitán Lux, siguiendo el procedimiento estándar, luchaba por mantener el avión estable, tratando de ascender a una velocidad segura. Los pilotos, creyendo que se enfrentaban a un simple fallo de motor, siguieron el procedimiento: reducir la velocidad para ascender. Esta acción, dictada por el manual, fue la sentencia de muerte. Los pasajeros del lado izquierdo del avión fueron testigos directos del horror. Vieron con sus propios ojos cómo el motor se separaba del ala, envuelto en una nube de lo que parecía vapor o combustible. El pánico se apoderó de la cabina. El avión empezó a inclinarse peligrosamente hacia la izquierda, de forma lenta pero imparable. Los pilotos luchaban desesperadamente con los mandos, aplicando timón y alerones a tope para intentar enderezar el aparato. El avión se inclinó violentamente hacia la izquierda hasta superar los 90 grados, casi poniéndose de lado. Pero era inútil. El daño en los sistemas de control era demasiado severo. El avión era ingobernable. Para los testigos en tierra, la imagen fue apocalíptica. Vieron al majestuoso DC-10 elevarse, vieron perder una pieza enorme, vieron empezar a girar de forma antinatural. A las 3:04 de la tarde, el vuelo 191 se estrelló en un campo abierto y un parque de caravanas. El impacto fue brutal. El avión, casi completamente invertido y cargado con miles de galones de combustible, se desintegró al instante en una bola de fuego gigantesca. La columna de humo y fuego se elevó cientos de metros en el aire, visible desde el propio aeropuerto de O'Hare y desde kilómetros a la redonda. No hubo supervivientes. Las 271 personas a bordo murieron en el acto. Los servicios de emergencia que llegaron en cuestión de minutos se encontraron con un infierno en la tierra. Además de las víctimas del avión, 2 personas que se encontraban en tierra murieron a causa del impacto. El número total de fallecidos ascendió a 273. Fue y sigue siendo el accidente aéreo más mortífero en suelo estadounidense, sin contar los atentados del 11 de septiembre. La noticia se extendió como la pólvora. La investigación de la NTSB comenzó con una pieza clave: el motor número 1, que había sido recuperado casi intacto de la propia pista del aeropuerto. Los investigadores se centraron en el pilón, la estructura que une el motor al ala. Al examinarlo descubrieron una fractura por fatiga en el soporte trasero del pilón. Pero lo más revelador fue encontrar marcas y daños que no se correspondían con un fallo en vuelo. Parecían daños producidos durante el mantenimiento en tierra. Tirando de ese hilo, los investigadores solicitaron los registros de mantenimiento de American Airlines y de otras compañías que operaban el DC-10. Y ahí encontraron la respuesta. El procedimiento de mantenimiento recomendado por McDonnell Douglas para desmontar el motor y el pilón era hacerlo por separado. Primero el motor, luego el pilón. Para ahorrar tiempo y dinero, algunas aerolíneas habían desarrollado un atajo. American Airlines y Continental utilizaban una carretilla elevadora para desmontar el motor y el pilón como una sola unidad. Este procedimiento no estaba aprobado por el fabricante y ejercía una tensión enorme sobre el soporte trasero del pilón. Una pequeña desalineación de la carretilla podía causar una grieta microscópica. Con cada vuelo, con cada ciclo de despegue y aterrizaje, esa pequeña grieta crecía un poco más. En el caso del avión del vuelo 191, este procedimiento de mantenimiento se había realizado 8 semanas antes del accidente. Durante esa operación, se causó una grieta de casi 27 centímetros en el soporte del pilón. Era una bomba de relojería.
Los inspectores de la aerolínea no la detectaron en las revisiones posteriores. El día del accidente, durante la carrera de despegue, la grieta alcanzó su punto crítico y el soporte falló. La FAA actuó con una contundencia sin precedentes. El 6 de junio de 1979, la agencia emitió una orden de emergencia que dejaba en tierra a toda la flota de DC-10 registrada en Estados Unidos. Inspecciones masivas se llevaron a cabo. La orden era inspeccionar los pilones de los motores de todos los DC-10 en busca de grietas similares. Los resultados fueron alarmantes. Se encontraron grietas en varios aviones más. American Airlines, Continental. Esto confirmó la teoría de la NTSB y mostró una grave negligencia en las prácticas de mantenimiento. La FAA prohibió inmediatamente ese procedimiento y ordenó seguir estrictamente las directrices del fabricante. McDonnell Douglas tuvo que asumir su parte de responsabilidad. El legado del vuelo 191 es profundo y duradero. Esta tragedia no fue en vano. Sirvió como un catalizador brutal pero necesario para introducir cambios fundamentales en la seguridad aérea a nivel mundial. Una de las lecciones más importantes fue la necesidad de una comunicación y supervisión mucho más estrictas entre los fabricantes de aviones, las aerolíneas y las autoridades reguladoras. Se hizo evidente que las aerolíneas no podían tomar atajos en los procedimientos de mantenimiento para ahorrar costes, y que la FAA debía tener un papel mucho más activo en la vigilancia de estas prácticas. Se crearon nuevos canales y protocolos para reportar y analizar los procedimientos de mantenimiento no estándar. El accidente también revolucionó la filosofía del diseño de aviones. Los ingenieros aprendieron que debían anticipar no solo los fallos simples, sino también las complejas cadenas de fallos en cascada. El concepto de fail-safe o a prueba de fallos evolucionó. Ya no bastaba con tener sistemas redundantes. Había que asegurarse de que el fallo de un componente estructural no pudiera provocar una pérdida catastrófica de control. Los aviones modernos, como los Airbus y los Boeing de última generación, están diseñados con una separación física mucho mayor de los sistemas hidráulicos y eléctricos, una lección directa aprendida del vuelo 191. Además, la tragedia puso de relieve la importancia del factor humano y la gestión de recursos de la tripulación, o CRM. El accidente demostró que los pilotos necesitaban tener más información en la cabina para entender la verdadera naturaleza de una emergencia. El entrenamiento en simuladores también se hizo más complejo, incluyendo escenarios de fallos múltiples e inesperados que antes se consideraban imposibles. Hoy, cuando volamos, lo hacemos en un entorno increíblemente seguro. La aviación comercial es el medio de transporte más seguro que existe, y esto se debe, en gran parte, a las lecciones aprendidas de tragedias como la del vuelo 191. Cada nueva regulación, cada mejora en el diseño, cada protocolo de mantenimiento más estricto, es un homenaje a las 273 víctimas de aquel día de mayo en Chicago. Su pérdida sacudió al mundo, pero también lo hizo más seguro. Nos recuerda que en la aviación, la seguridad no es una opción, sino una obligación absoluta, forjada en el fuego de los errores del pasado para proteger las vidas del futuro.